Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos llevar de nueva cuenta a ustedes las siguientes historias, los siguientes relatos de encuentros con lo paranormal que la misma comunidad que ustedes mismos han compartido con nosotros. El objetivo, por los siguientes minutos, es que se adentren por completo en las siguientes historias, que las vivan, que estén ahí, en el preciso escenario donde ocurren. Así que es momento de apagar la luz y dejarse llevar, y entrar por completo en los siguientes relatos de la noche. Buenas noches, comunidad. Hace 1 año y medio que sigo Relatos de la Noche, pero hasta hoy no me había atrevido a compartir la única experiencia paranormal que he vivido. A pesar de que es una historia muy cortita y quizás no muy sorprendente, siento escalofríos cada vez que la cuento. Soy de República Dominicana y vivo con mi familia en un conjunto habitacional donde los edificios quedan uno enfrente del otro. Hace unos 4 años, en uno de esos edificios, vivía una señora llamada Dorita. Ella era una mujer muy activa para su edad y solía vender dulces y chucherías que atraían a los niños. Recuerdo que un día, cerca de las fiestas navideñas, la vi desde la ventana de mi cuarto. Entró muy apresurada a su casa. No le di tanta importancia. Pensé que simplemente tenía prisa, que estaba llegando tarde. Pero desde ese momento ya no la volví a ver entrar ni salir. Poco después, una tarde en la que estaba en el balcón con mi papá y mi hermana, noté que varios coches llegaron y se estacionaron frente al edificio. Un grupo de personas se reunió afuera del departamento de la señora Dorita y pensé que tal vez era una reunión familiar, aunque me extrañó que ella no saliera a recibirlos como hacía siempre. No le di más vueltas al asunto. Había unas 6 o 7 personas conversando entre ellas cuando de pronto vi a la señora Dorita salir de su casa con una escoba y un recogedor. Caminaba entre la gente como si nada, sin mirarlos y sin que ellos la miraran a ella. Cada uno estaba en lo suyo. La vi agacharse, recoger una bolsa de plástico del suelo y luego regresar tranquilamente a su casa. Pensé que quizás ya había saludado a sus visitantes y por eso no los tomó en cuenta. Pero aún así no dejó de parecerme un comportamiento algo extraño. 4 días después, una amiga de mi mamá nos contó que la señora Dorita había fallecido hacía casi una semana y que el día en que vimos a las personas frente a su departamento estaban ahí por una ceremonia de rezos en su memoria. Y me quedé en shock. Estaba segura de haberla visto salir de su casa, caminar entre las personas y regresar. Cuando le conté a mi familia lo que había visto, me sorprendió saber que tanto mi hermana como mi padre también la habían visto hacer lo mismo. Desde entonces pienso que en algunos casos los espíritus pueden verse tan reales que nunca nos pasaría por la cabeza que estamos viendo a alguien que ya no está en este mundo, que estamos viendo un fantasma. Esa es mi historia. Quizás no sea tan impactante como las que suelen compartirse aquí, lo sé, pero quería contársela a esta gran comunidad. Muchas gracias por leerme y un saludo muy afectuoso desde República Dominicana. Hola, comunidad. Quiero compartirles una experiencia que no me sucedió a mí, aclaro, sino que me contó una amiga muy cercana a mi familia, quien trabajó en el antiguo psiquiátrico de la Clínica San Rafael, conocido hoy como Patio Tlalpan. A continuación les compartiré su historia, en las palabras en que ella me la relató a mí. Comencé a trabajar en la clínica cuando tenía 24 años. Actualmente ya tengo 72. Anteriormente había trabajado en restaurantes como mesera y en atención al cliente. Nada relacionado con la enfermería o algo similar. Esa sería mi primera experiencia. Llegué ahí porque una vecina me recomendó. Y es que en ese tiempo yo estaba pasando por dificultades económicas. Decidí probar suerte con el puesto nocturno de ayudante, que consistía en repartir medicinas y revisar el inventario. Nada complicado, la verdad. Al principio, no les voy a mentir, sentí un poco de temor, pero no por cuestiones paranormales. De hecho, yo no era creyente de fantasmas ni nada sobrenatural.
El miedo era más bien porque algunos pacientes, debido a su condición, podían tornarse muy agresivos. Pero finalmente me contrataron y yo no estaba en condición de rechazar un trabajo por miedo. Mi turno era corto. Comenzaba a las 7 de la noche y solía terminar a las 11, aunque había ocasiones en que tenía que cubrir otro puesto y quedarme hasta la 1 de la madrugada. Recuerdo que en las primeras semanas escuché rumores de que en el lugar se cometían prácticas bastante inhumanas con los pacientes. Decían que los trataban como si fueran animales salvajes, sin el respeto que merecían como personas enfermas. También se hablaba de casos donde, al no tener familiares que se hicieran cargo de ellos, algunos pacientes misteriosamente desaparecían de la noche a la mañana para que no ocuparan un lugar más en el psiquiátrico. Para mí, todo esto eran simples chismes, así que no prestaba demasiada atención a esos temas. Y bueno, nada raro me había ocurrido hasta la tercera semana de trabajo. Una noche me tocó pasar por un pasillo al que muchos le tenían miedo. Decían que ahí se sentían observados, e incluso contaban que una persona renunció tras presenciar algo en ese lugar, algo que nunca pudo superar. No recuerdo la hora exacta, pero esa noche, mientras caminaba hacia el inventario, escuché que algo cayó al suelo. Me agaché para recogerlo y de repente sentí claramente una mano tocando mi cabeza. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me puse de pie deprisa y entonces sentí claramente como alguien jalaba mi cabello y escuché un suspiro frío en mi oído. Asustada dejé todo y fui corriendo a contarle a una compañera lo que me había sucedido. Ella, en tono burlón, me dijo que algunos pacientes solían levantarse en la noche, que no le diera importancia. Le respondí, aún alterada, que no había nadie más cuando esto ocurrió. Pude notar que mi comentario le molestó, aunque ya no dijo nada más. Aún así, decidió acompañarme hasta ese lugar. No había nada. Todo se veía normal, pero más tarde me enteré de que a varias personas les había pasado lo mismo en ese pasillo vacío. Desde entonces, el miedo no me dejaba pasar por ahí, pero no podía dejar de ir a trabajar. Tampoco me pagaban mucho, pero no tenía muchas opciones para cambiarme de trabajo, así que simplemente permanecí ahí, con todo y el miedo de todos los días. Y es que, ¿a cuántos aquí no nos ha tocado aguantarnos un trabajo que ya no soportamos? Recuerdo muy bien en otra ocasión, cuando ya estaba por irme, que escuchamos como una paciente de la tercera edad comenzó a gritar de manera desgarradora. Y esto era bastante preocupante, ya que podía alterar a los demás pacientes. Fui junto con otros 3 compañeros a ver qué estaba pasando y la escena que encontramos fue perturbadora. La señora estaba en un estado deplorable en su habitación, jugando con sus propios residuos fecales. No quiero entrar en más detalles, pero fue una visión difícil de borrar. La señora además hablaba en un idioma o en una lengua, no sé, completamente desconocida para mí. Intentamos calmarla, pero fue imposible. Solo hasta que llegaron otros trabajadores, quienes parecían especializados en este tipo de situaciones, lograron contenerla. Me retiré muy perturbada. Fue algo que me resultó sumamente repugnante y macabro. Cuando salí de mi turno, un compañero me acompañó. Para aliviar la tensión, me dijo que me invitaba a unos tacos en un puesto que estaba muy cerca del psiquiátrico. Mientras comíamos, me comentó que había escuchado rumores de que en el lugar no solo había personas enfermas, sino que también se practicaban exorcismos. Y él estaba convencido de que esa señora, la señora que acabábamos de atender, tenía algo raro, que no era nada más su locura la que le tenía así. Sin ser grosera, le respondí amablemente que prefería no hablar del tema. Mi percepción sobre estas cosas había cambiado tras mi primera experiencia, y claro, no quería asustarme más. Él cambió de tema y ahí quedó. Sin embargo,
Aquella noche no pude dormir. Por alguna razón también recuerdo bien que al día siguiente llevé a mi hijo a la escuela. Él iba en el turno de la tarde. Regresé a casa, preparé mi comida y más tarde pasé por él para dejarlo con mi hermana. Así no se quedaría solo cuando me tocara ir al trabajo. Mientras íbamos en el camino, mi hijo, que en ese momento tenía 6 años, me hizo una pregunta que me dejó atónita. Mamá, ¿quién te acompaña cuando llegas a recogerme? Según él, se refería a un hombre muy viejo, que había visto ya un par de veces conmigo afuera, solo observando cuando iba a recogerlo a la casa de su tía. Aclaro que cuando yo iba por él, como iba tan cansada, no entraba a la casa de mi hermana. Le pregunté de qué hablaba si nunca iba acompañada, pero él insistió con tranquilidad en que el hombre solo estaba ahí, a mi lado, y se quedaba viendo hacia adentro. Lo que le pareció extraño es que para cuando él salía, el hombre había desaparecido. No les puedo mentir. En una primera instancia la preocupación me invadió al pensar que tal vez uno de los pacientes se estaba escapando del psiquiátrico o que algo más inexplicable estaba ocurriendo. Temía que pudiéramos estar en peligro, especialmente si este señor intentaba atacar a mi hijo o a mi hermana, quien también tenía una hija pequeña. Empecé a cuestionarme de todo, así que informé a mis superiores sobre lo que mi hijo me había contado, pero ellos hicieron caso omiso. Me ignoraron y dijeron que eso no era posible, que los enfermos no se podían escapar. Molesta por su falta de apoyo y porque ni siquiera me creyeran, regresé a mi puesto de trabajo. Y fue entonces cuando una compañera se me acercó. Ella sabía lo que había pasado. Ella sabía de qué me estaba quejando y me comentó que era muy común que cosas así sucedieran en ese lugar, con los trabajadores. Me dijo que lo que mi hijo veía no era una persona, sino un alma en pena que posiblemente se me había pegado, y me advirtió que tenía que tener mucho cuidado, que no era algo para tomar a la ligera. Aunque sé que intentaba ayudarme, yo me molesté mucho al escuchar eso. Le pedí que no volviera a decirme algo así, y ella solo se disculpó y se marchó. Tiempo después algo ocurrió que cambió completamente mi forma de ver las cosas, algo que hasta el día de hoy me sigue aterrando. Con mucha vergüenza tengo que admitir que desde entonces, incluso, tuve que comprarme ropa interior especial, porque no lograba contener las ganas de ir al baño por las noches, por el miedo. Por esos días se me subía mucho el muerto, así que terminé yendo a hacerme una limpia con una amiga de la prepa, e incluso mi hijo tuvo que hacérsela también. Pero sin duda, la gota que finalmente derramó el vaso fue otro suceso que me hizo ver la realidad de manera distinta. Después de casi 4 meses de trabajo, logré con dificultad adaptarme a las condiciones del lugar. Aprendí a ignorar los ruidos extraños y las situaciones incómodas que ocurrían cada vez con más frecuencia. Entre mis interacciones, a veces hablaba con una paciente cuya ropa estaba tan desgastada que parecía que era la que más tiempo llevaba ahí. Nunca le pude ver bien su rostro, y agradezco a Dios por ello, ya que la oscuridad en esa zona dificultaba distinguir detalles. Yo solo notaba que su piel parecía estar llena de costras, de suciedad, que tenía los labios extremadamente resecos y su voz es algo que preferiría olvidar. De hecho, creo que mi mente ha borrado cómo sonaba. Quizás por el miedo, quizás protegiéndome. No puedo ni siquiera pronunciar su nombre. Una noche, mientras hacía mi inventario habitual, escuché a esta paciente detrás de mí. Ven, te quiero enseñar algo, me dijo. Le respondí que iría en cuanto terminara mis tareas, pero cuando volteé ya no estaba. Lo cierto es que no quería seguirla, pero volví a escuchar su voz llamándome. por aquí, ven. Cuando la seguí, vi que se dirigía hacia el sótano. Le dije que ya no podía estar ahí
y que teníamos que regresar, pero me ignoró y abrió una puerta que tenía una clara advertencia de no pasar. En ese momento, escuché lo que parecían gritos desgarradores, como si alguien estuviera siendo torturado ahí dentro, acompañados de groserías que ordenaban que guardara silencio. Yo estaba a punto de asomarme, como hipnotizada por los gritos, cuando un trabajador apareció de repente. Con un tono firme y un tanto agresivo, me ordenó que saliera de ahí, que regresara a mi puesto. Le expliqué que una paciente había entrado, que la había perdido de vista, así que le pedí que revisara por favor el lugar. Sin embargo, él no me hizo caso y nuevamente insistió en que me retirara. Angustiada por la situación de la paciente, me alejé, pero no pude evitar sentir una profunda inquietud. Recordé las conversaciones de mis compañeros y me pregunté si todo aquello que parecía simple chisme podría tener algo de verdad. Esa noche no pude compartir lo sucedido con mis compañeras, ya que por alguna razón un guardia comenzó a seguirme discretamente. Aunque intentaba disimularlo, yo noté sus movimientos, lo que solo aumentó mi paranoia. Al día siguiente hablé con una compañera encargada de cuidar a los pacientes, a alguien que conocía a todos en el lugar. Le pregunté si la señora había regresado bien a su dormitorio. Su reacción fue de absoluto asombro. Me miró con una expresión asustada y con la voz quebrada como si estuviera al borde de las lágrimas. Me dijo: esa señora falleció hace ya aproximadamente 2 semanas. No entiendo de qué estás hablando. Te estás confundiendo, ¿verdad? Mi incredulidad se mezcló con el pánico. Le describí a la señora mencionando incluso el dormitorio donde la había visto para estar seguras de que hablábamos de la misma persona. Mi compañera rápidamente esfumó cualquier posibilidad. Era la misma persona, pero no podía haberla visto porque había muerto 2 semanas atrás. Yo no podía creerlo porque no solo la vi, yo había hablado con ella. Apenas hace una semana la saludé cuando iba de camino a atender un llamado de un especialista. ¿Cómo era posible? Y lo sé, muchos me han dicho que suena descabellado por completo, y no me creen. Pero yo les puedo jurar que no es mi imaginación, que la vi como una persona real. Después de este episodio, evidentemente decidí renunciar. No quería tener más contacto con ese lugar, a pesar de que algunos compañeros se habían vuelto muy cercanos con el tiempo. Tomé la decisión de cortar toda relación con ese hospital. Incluso me mudé lejos de ahí, ya que en mi casa comenzaron a ocurrir anomalías que prefiero no recordar. Mi hermana aún vive cerca, pero le aterra ir a esa plaza. Cuando van al cine prefieren ir hasta Perisur, porque no se sienten cómodas en el lugar. Mi hijo, por su parte, no recuerda nada de lo que vivimos. Yo se lo conté, pero parece como si para él nunca hubiera pasado. Y en el fondo doy gracias a Dios por ello. Hoy en día ya no le temo a lo paranormal, aunque he optado por no ver películas de terror. Me ha costado mucho hablar de esto, pero quería contarlo por fin. Así que gracias a ustedes por la confianza, gracias a ustedes por escucharme, y espero no haberles aburrido con mi historia. A veces la vida nos da momentos tan breves que casi parecen pasar desapercibidos, hasta que miramos hacia atrás y recordamos los detalles que se nos escaparon en ese instante. La historia que acabamos de escuchar es un recordatorio de que tal vez esos encuentros fugaces no siempre sean simples coincidencias, y quizás, como nos enseñan relatos como el primero, el de la señora Dorita, no necesitamos buscar lo paranormal en lugares apartados, en lugares extraños. A veces, lo sobrenatural nos encuentra justo en los espacios familiares, en el mismo vecindario donde hemos vivido toda nuestra vida. Pero no bajen la guardia, comunidad. Nunca sabemos en qué momento o en qué forma algo va a aparecerse y volvernos protagonistas de nuestra propia historia de fantasmas. Recuerden suscribirse aquí
donde están escuchando para que nunca se pierdan una nueva historia y que es súper importante para nosotros que nos den un pulgar arriba o una reseña de 5 estrellas dependiendo de dónde nos escuchen. Gracias porque Si Relatos sigue creciendo día a día. Es única y exclusivamente gracias a ustedes. Pero bueno, continuamos. Disculpen que la voz sigue sin recuperarse. Aún quedan más historias esta noche. Buenas noches, Uriel. Sigo tu canal y escucho los relatos desde hace unos meses. Soy de Panamá y he notado que no hay muchos relatos de mi país, como las leyendas que ya conocemos por aquí. Hace unos días escuché un relato tuyo sobre un tema en particular y recordé un momento que puedo describir como paranormal en mi casa. Te pido que para mi relato no pongas mi nombre, por favor. Esta experiencia ocurrió en 2016, cuando yo tenía 15 años. Estaba sola en casa esperando que mis papás llegaran. Mi papá, mientras iba manejando, me llamó para avisarme que estaban cerca. Me pidió que fuera a la casa de mi hermana para que nos viéramos allá y almorzáramos juntos. Mi hermana vive a unas calles de mi casa, así que pensé en irme caminando. Unos minutos después, escuché que alguien llegaba. Era mi mamá. La saludé, aunque me pareció raro que viniera sola, porque, según lo planeado, ambos irían directo a la casa de mi hermana. Le dije: «Mamá, viniste a la casa. Pensé que te ibas a ir con mi hermana también». Mi mamá no entró a la casa, pero mi perro la saludó contento, como siempre. Ella puso su paraguas sobre una de las ventanas y me dijo: «Voy a revisar a las gallinas». Mis papás siempre han criado gallinas. Las cuidan mucho, así que no pensé en nada raro. Creí que solo iba a revisar si estaban bien y luego nos iríamos. Pensé que cuando regresara del patio nos iríamos. Pero pasaron 10, luego 20 y hasta 30 minutos. Y mi madre no volvió de con las gallinas. Salí a ver si necesitaba ayuda para que pudiéramos irnos pronto, pero cuando miré alrededor, sentí una presión muy extraña en el pecho. Una sensación de pánico. En el patio no había nadie. Miré hacia la ventana y tampoco estaba el paraguas que, te juro, vi que ella había colocado ahí. Entré a la casa y busqué mi celular. Llamé a mi padre. «Papá, ¿ya llegaron?», le pregunté. «Sí, acabamos de llegar. Ya vente», respondió. No le conté nada de lo que acababa de pasar. Solo tomé mis llaves, cerré la casa y me fui caminando a la casa de mi hermana. Apenas llegué, les conté lo que había pasado. Mi mamá me miró algo asombrada, pero solo me dijo: «Debe ser mi alma que llegó primero». En mi familia hemos tenido varios sucesos que no podemos explicar y creemos firmemente en que los fantasmas, las malas energías, los demonios y todo eso existe. Supongo que por eso mi mamá no se asombró tanto, pero al escuchar ese capítulo sobre doppelgangers, sobre sustitutos malvados, recordé esta experiencia y, por alguna razón, me causó más miedo su memoria. Espero que puedas narrarla y sobre todo saber si alguien ha tenido más interacción con uno de estos seres. Saludos desde Panamá. Hola amigos de Relatos de la Noche. Mi nombre es Jimena y soy originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me gustaría contarles mi historia acerca de los dones que se heredan de generación en generación. Mi mamá siempre me decía que si veía lo suficiente, invocaría cosas, y nunca le creí. Soy la única bisnieta que llegó a conocer a mi bisabuela, una mujer muy fuerte, energéticamente. Era de esas viejitas que te curaban el susto y te barrían con chile, huevo y albahaca. Era la mayor protectora de nuestra casa contra los espíritus. Lamentablemente falleció en 2016 debido a una mala operación en un hospital aquí en México. Ya estaba grande, tenía 95 años cuando murió. Un mes después de su fallecimiento, yo empecé a tener problemas de salud, taquicardias. Médicamente no era grave, pero espiritualmente me dijeron que se debía a que tenía un muerto cargando,
que me quitaba las fuerzas para respirar, que me generaba un dolor en el pecho. Yo no sabía exactamente con qué estaba lidiando, ya que no nací con el don, lo heredé. Con el tiempo me fui acostumbrando a ver personas de reojo que simplemente no estaban ahí. Mi casa es una construcción vieja en el centro de Ciudad Victoria, con paredes de ladrillo y barro, y hasta una noria, un pozo donde se guarda agua. Detrás de esta casa antigua, mi familia decidió construir una casa más grande y moderna. A inicios de 2017, mi don empezó a desarrollarse. Ya no solo los veía, ahora estas personas me hablaban, querían algo de mí. Aunque no me sorprendía el tema, siempre he sido muy miedosa. Un día, en mayo de ese año, estaba recostada en el cuarto que compartía con mi mamá, cuya puerta da directamente al enorme patio de la casa. Escuché claramente cómo mi mamá me gritaba pidiendo ayuda, y salí corriendo y le pregunté qué había pasado, pero no me respondió. Quise pensar que necesitaba ayuda para tender la ropa. La lavadora se acababa de apagar, así que tomé algunas prendas y me dirigí hacia la parte más oscura del patio, donde estaban los tendederos. Cerca de mí escuché el crujido de una rama, como si alguien lo hubiera pisado. A mi lado estaba mi perrito, Pato, quien volteó a ver el mismo lugar que yo, con una posición de alerta. Simplemente lo ignoré y seguí tendiendo la ropa. ¡Ayúdame! Estaba en completo silencio cuando de repente escuché otra vez la voz de mi mamá pidiendo ayuda. Quité la camisa que estaba colgando y detrás estaba la cara de una mujer desfigurada. Me dio tanto miedo que dejé todo y salí corriendo mientras mi perro le ladraba a la nada. Entré a mi cuarto desesperada. Me di cuenta de que mi mamá siempre había estado en el baño dentro de la recámara. Me preguntó qué tenía. Le conté lo que había escuchado, lo que había visto. Mi mamá siempre fue la única en creerme, así que salió a ver quién andaba por ahí. Pero no había nadie, solo la ropa que yo había tendido, ahora tirada en el suelo, como si alguien lo hubiera arrancado del tendedero. Esa noche decidimos irnos a dormir e intentar olvidar lo que había ocurrido. Pero ya acostadas, alrededor de las 2 de la madrugada, la televisión en el cuarto vacío de mi abuela fallecida se prendió de repente a todo volumen. No había nadie más en la casa, solo mi mamá, mis perritos y yo esa noche. «Vamos», me dijo mi mamá, y yo la acompañé a revisar aterrada. Desconectamos la televisión, pero recuerdo que al voltear hacia una esquina del cuarto, vi algo que aún no logro comprender. El control remoto estaba flotando, como si alguien invisible lo estuviera sosteniendo. Y en cuanto lo vi, cayó sobre la cama, como si alguien lo hubiera soltado. Obviamente salimos corriendo de vuelta a mi cuarto, y mi mamá encendió una vela. Más tarde, mi mamá intentó dormir, pero yo no tuve la misma suerte. Como a las 3:30 me di cuenta de que mi mamá se había quedado profundamente dormida, pero yo seguí ahí, obligándome a cerrar los ojos. Entonces, escuché algo en la ventana, como si alguien tocara pero sin querer despertar a mi madre. Volteé. Ahí estaba ella, la misma mujer desfigurada del patio. Se estaba asomando por la ventana. No pude pronunciar una sola palabra. Me quedé ahí, mirándola durante varios minutos. Ella no se movía, ni yo, pero sabía que me estaba buscando. Mi única solución fue cerrar los ojos con fuerza y comenzar a rezar. Recé con todas mis fuerzas. Le pedí a Dios que nos ayudara porque temía por mi madre y por mí. Le dije a esa presencia que no sé qué quería, pero que yo no la podía ayudar. Esa noche fue muy difícil para mí.
Sentía que estaba en un sueño interminable. Y antes de que me diera cuenta, mi mamá estaba enfrente de mí con una vela grande, un huevo, un chile y albahaca. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba dormido, de que no podía moverme y ella intentaba despertarme de ese sueño que me estaba haciendo llorar, de ese sueño que no me dejaba respirar. Aún no puedo creer que todo haya sido un sueño que casi me mata, no solo del susto. Mi mamá dice que dejé de respirar por algunos minutos. Hasta el día de hoy, nunca he vuelto a vivir algo así. Muchas personas que visitan mi casa y a quienes les cuento esto, me dicen que esa mujer no quería ayuda, sino que me quería a mí. Desde la muerte de mi abuela, la casa quedó expuesta a que esos espíritus entraran. Y yo, como un ser que tiene este don, los atraje. Hoy, con 22 años, sigo viendo muchas cosas. Ya casi se cumplen 5 años de aquel suceso que, con toda mi alma, espero no volver a experimentar, porque de verdad sentía que moría por dentro. Ya no vivo en esa casa, sino en Texas, pero hasta la fecha, las almas que vagan en esta tierra siguen buscándome. Simplemente aprendí a ignorarlas. Quiero agradecerte por leer mi anécdota, y asegúrense de informarse para que los espíritus nunca los agarren desprevenidos, como a mí. Todo por no saber que los dones se heredan, que nos pueden llegar en cualquier momento.